Las tropas israelíes continuaban este domingo su ofensiva por aire, tierra y mar, sobre todo el lago del enclave palestino. En el norte afianzaban su control. La guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas alcanza su jornada 86 en el último día de 2023, una escalada que promete extenderse durante varios meses del año siguiente, mientras la crisis humanitaria en la franja de Gaza se agrava cada vez más. Bienvenido y entérate de cómo reciben el año nuevo en Israel en plena guerra. Las tropas israelíes continuaban este domingo su ofensiva por aire, tierra y mar, sobre todo el largo del enclave palestino. En el norte afianzaban su control, mientras en el sur, donde se cree que se esconde Yahya Sinwar, el líder de Hamas en la franja, incrementaban los ataques. En las afueras de la ciudad de Gaza, un vehículo con terroristas en su interior se acercó a las tropas, por lo que fue atacado desde el aire y las personas a bordo fueron eliminadas, indicó un portavoz del ejército. En Beit Lahia, también en el norte del enclave, las fuerzas israelíes identificaron a 3 terroristas que ingresaban a un edificio que fue bombardeado, añadió. Cerca de ahí, en el campo de refugiados Shati, las tropas israelíes encontraron un jardín de infancia donde había infraestructura terrorista, incluidos artefactos explosivos que fueron neutralizados, explicó la fuente, al añadir que un avión de combate atacó un complejo militar. En el sur del enclave, los soldados descubrieron 2 bocas de túneles y en Jan Yunis, el principal bastión miliciano de la zona, identificaron a 3 terroristas y dirigieron un ataque aéreo que mató a uno de ellos. Después, los 2 terroristas restantes fueron identificados entre edificios con un lanzacohetes antitanque portátil y un tanque de las Fuerzas de Defensa de Israel disparó hacia ellos. Damos pleno respaldo a nuestras fuerzas, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu tras una reunión con su gabinete en la que subrayó que el Estado ha dado 9.000 millones de shekels, es decir, 2.250 millones de euros, a los reservistas y sus familias. Este domingo, tras 24 horas de silencio, las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en las poblaciones israelíes cercanas a la franja de Gaza. Un alto oficial que pidió el anonimato dijo este domingo a la radio del ejército que es poco probable que sus tropas puedan destruir completamente las capacidades de lanzamiento de cohetes de las milicias en Gaza, sobre todo las de corto alcance. La guerra estalló el 7 de octubre tras un masivo ataque de Hamas que incluyó el lanzamiento de cohetes y la infiltración simultánea de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.200 personas. El sábado Netanyahu aseguró que la guerra, que ha dejado 506 soldados muertos, de ellos 172 en la incursión terrestre, durará varios meses más, mientras continúa sin dar detalles sobre cómo liberar a los rehenes aún cautivos en la franja, ni especifica cuál es el plan para la posguerra de Israel. El ejército de Israel ha mantenido una fuerte ofensiva por aire, tierra y mar contra el enclave palestino, donde ya suman más de 21.800 palestinos muertos y 56.400 heridos, la mayoría de ellos niños y mujeres, además de otros 7.000 desaparecidos bajo los escombros, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo el control de Hamas, argumentando que Hamas utiliza infraestructura civil para sus operaciones militares. Israel ha bombardeado viviendas, escuelas, hospitales, templos, plantas de tratamiento y abastecimiento de agua, así como instalaciones de telecomunicaciones o de suministro de energía. La guerra ha dejado también unos 1,9 millones de desplazados en Gaza, un 85% de la población de la franja, que viven en medio de una crisis humanitaria sin precedentes por el colapso de los hospitales, el brote de epidemias y la escasez de agua potable, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. Recuerda que si llegaste hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recordarte cada vez que subamos un nuevo video.
La popularidad del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu está cayendo en picado en Israel, según encuestas recientes y profundas divisiones políticas que habían quedado de lado después del ataque de Hamas del 7 de octubre están resurgiendo en el país. Pero Netanyahu dejó claro este fin de semana que no dimitiría una vez que termine la guerra en Gaza. Algunos analistas dicen que están decididos a asegurar su supervivencia política y la de su coalición de gobierno, la más derechista y religiosamente conservadora de la historia de Israel. Poco más de un año después de que su último gobierno asumiera el cargo, Netanyahu sigue dependiendo de sus aliados de extrema derecha para mantener su gobierno en el poder. Algunos analistas sostienen que aplacar a esos aliados es al menos tan importante para Netanyahu, que ha servido más tiempo que cualquier otro primer ministro israelí, como proseguir la guerra contra Hamas. Cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa televisada el sábado por la noche si renunciaría una vez que terminaran los combates, Netanyahu respondió que no tenía intención de hacerlo. Lo único de lo que pretendo deshacerme es de Hamas, dijo. La coalición gobernante tiene una mayoría frágil, con 64 escaños en el Parlamento de 120 escaños. Días después del 7 de octubre, cuando Hamas atacó el sur de Israel y mató a unas 1.200 personas, según funcionarios israelíes. Netanyahu es el primer ministro de dos gobiernos separados, el gobierno de guerra, que es más amplio y unificador, dijo Reuven Hassan, profesor de ciencias políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Netanyahu se ha negado a aceptar cualquier responsabilidad personal por los fracasos que condujeron al ataque del 7 de octubre, diciendo que las cuestiones difíciles deberían esperar hasta después de la guerra. Cuanto más dure la guerra, dicen muchos analistas, más tiempo podrá evitar un ajuste de cuentas político. Los analistas dicen que para evitar que sus aliados de extrema derecha abandonen la coalición, Netanyahu ha retrasado cualquier discusión interna seria o esfuerzo diplomático en torno al día después, la cuestión de quién administrará Gaza cuando termine la guerra, un punto principal de discordia entre Israel y Estados Unidos, su principal aliado. También están resurgiendo profundas divisiones políticas que en gran medida quedaron silenciadas después del 7 de octubre, incluso en torno a los polémicos planes gubernamentales para una reforma judicial que desencadenó meses de protestas masivas en Israel antes de la guerra. Dejar de hablar sobre el día después de la guerra en Gaza es particularmente exasperante, añadió Limor. El significado de esa decisión es que garantizar la integridad de este país y su futuro es menos importante que garantizar la integridad de esta coalición y su futuro. Los socios de coalición de extrema derecha de Netanyahu ya han amenazado en varias ocasiones con huir y derribar su gobierno. Se oponen a cualquier papel de la autoridad palestina en la Gaza de posguerra. Netanyahu se ha pronunciado en contra de cualquier papel de la autoridad palestina en Gaza en su forma actual e hizo una vaga referencia el sábado por la noche a la necesidad de algún tipo de administración local en la Gaza de posguerra. En una medida de los extremos dentro de su coalición de gobierno, varios de sus miembros abogaron públicamente por el restablecimiento de los asentamientos judíos en la Franja de Gaza, de la que Israel se retiró en 2005. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, del partido de extrema derecha Sionismo Religioso, dijo a la radio del ejército el domingo que si la mayoría de los palestinos que viven en Gaza se fueran, toda la conversación sobre el día después sería diferente. Casi el 85% de los 2.2 millones de palestinos de Gaza han huido de sus hogares desde que comenzó la ofensiva de Israel, según las Naciones Unidas, y muchos han expresado temor de ser expulsados del enclave, planteando el espectro de otro exilio masivo. Alrededor de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante las hostilidades que rodearon la creación del Estado de Israel en 1948, y muchos terminaron en Gaza, rechazando la presión internacional para detener los combates en Gaza, donde más de 20.000 personas han muerto según funcionarios de salud allí. Netanyahu prometió el sábado continuar la guerra hasta la victoria absoluta. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas videos como este. Hasta la próxima entrega.